Bueno, chavales, la colaboración que hoy lo que nos espera vais a fliparlo. Bueno, en verdad lo tendréis que haber flipado ya porque esta es la segunda parte de un vídeo que estábamos haciendo, señores, con este señor que tengo aquí ahora mismo desde Costa Rica, Marcos Represas, filósofo, que tiene un canal de filosofía maravilloso y de hecho de eso vamos a hablar. Llevábamos hablando, ya desde su vídeo, sobre la relación entre Baudrillard y el teatro. Ya sabéis que a mí este tema de lo teórico ahí profundo dentro del teatro me mola, me pone cachondorro el cerebro. Entonces, básicamente, nos hemos planteado que la sociedad tiene un problema. La sociedad tiene un problema que es que estamos sobresaturados de información. Y claro, eso al parecer entronca con ciertos pensamientos filosóficos. Y es lo que estábamos hablando en el vídeo anterior. Bueno, en el vídeo anterior hablábamos de Baudrillard, que es del que estábamos hablando sobre lo de la información, que dice que directamente la realidad ha muerto. O sea, de verdad, veros el vídeo anterior, porque además es necesario para que entendáis porque vamos a retomar el concepto de la muerte de la realidad. Y vamos a seguir en este vídeo sobre de qué manera el teatro puede ayudar a recobrar el misterio. Es decir, de qué manera el teatro es capaz de ser un poquito un soplo de aire fresco de oscuridad entre esa marabunta de luz, de sobreexposición de información a la que estamos imbuidos, ¿no? Y eso es lo que hemos dejado en el anterior vídeo. ¿No es así, Marcos? Sí, así es, Chatu. Como en esta sociedad sobresaturada de interpretación, información, como tú decías, como esa condición irrepetible del teatro, esa condición desde la ausencia, desde los silencios, desde la interacción entre el público y el actor de forma contingente, nos presenta una posibilidad, una vía cierta, que quisiéramos, de lo que Jean Baudrillard va a decirnos, hay que tener un retorno de lo enigmático. ¿Y en qué consistiría exactamente, o sea, qué define, si es que lo define Baudrillard como lo enigmático? Ok, este concepto él lo va a decir en el texto de La ilusión vital, donde va a explicarnos no solo el tema de la realidad, de la hiperrealidad, que él ya ha venido trabajando como textos Cultura y Simulacro, inclusive al principio de los 90 la guerra del Golfo no ha tenido lugar y cómo los medios de comunicación han hecho creernos una realidad simulada, ¿no? Él va a decirnos en este texto de La ilusión vital que no solo hemos perdido la ilusión de la vida por toda esta sobresaturación de luces, hablando de hijos de la ilustración, sino que además hemos perdido el sentido de la realidad. ¿Por qué? Porque ya no podemos interpretarlas, todo se nos presenta, ese exceso de positivismo que él nos habla pues, en casi todos sus textos y donde al final del texto, Chato, permíteme citártelo, al Claro. final del texto de La ilusión vital, incluso, no solo al final, las últimas dos líneas del texto va a decirnos, ¡Spoiler! aquí, más allá del discurso de la verdad, reside el valor poético y enigmático del pensamiento. Porque al enfrentarnos a un mundo ininteligible, es decir, que no se puede comprender y problemático, nuestra tarea es clara. Dos puntos. Debemos hacer a este mundo aún más ininteligible, aún más enigmático. ¿Por qué? Porque nosotros ya no buscamos producto de toda esta sobresaturación de positividad, de lo que es de facto, de lo que es la interpretación de los hechos, no buscamos la ausencia, no buscamos la evocación, no buscamos esa interacción que el teatro sí me permite cuando inclusive la obra de teatro la veo una vez y después puedo volver a ir a verla y es otra obra de teatro, es otra sensación que me produce y la vuelvo a ir a ver por una tercera vez y es otra obra de teatro, incluso así sean con los mismos espectadores. Si el teatro tiene una contingencia donde me va a, como dice Jean Baudrillard, me va a permitir hacer una diferenciación entre
la producción de realidad y la reproducción de la realidad, que es la simulación. Inclusive en el video anterior hablábamos cómo existe esta contienda entre estos dos términos, porque hasta dónde, Chatu, está lo real y lo hiperreal en el teatro. Pues eso es sí, eso lo hablamos en el anterior vídeo. Bueno, si os acordáis, la serie de performatividad que hice en el canal, esa serie de 7 vídeos hablando sobre el libro de Erika Fischer-Lichte de la estética de lo performativo, yo hacía... Bueno, ella hace una diferenciación muy grande entre lo que es el acontecimiento y lo que es, digamos, el espectáculo en sí, ¿no? O sea, lo que sería en este caso la producción y la reproducción de la realidad. Y digamos que es como inseparable en el teatro que ambas realidades existen al mismo tiempo. Aunque teóricamente nos conviene, y esto lo he dicho muchísimas veces en muchísimos vídeos, o sea, porque es que es la realidad que vivimos en el teatro como espectadores y como artistas escénicos, hay un diálogo constante entre la cultura que nos atraviesa y lo que está ocurriendo aquí ahora, que aunque exista dentro de la realidad, no pertenece a la realidad del todo. Es como decía al final del vídeo anterior, ¿no? Que el teatro es como que crea una especie de spin-off, ¿no? De la realidad que muere en ese momento. Digamos que hay una realidad como constante, o que percibimos como constante, que es lo que podríamos decir incluso la normatividad, incluso ya yéndome a términos Foucaultianos un poco. Y luego está el teatro, que es como, paremos un poco de vivir, paremos y hablemos de otra cosa. Creemos una realidad nueva, a ver qué pasa. Entonces, en ese sentido, a mí me parecía que el teatro tiene mucho que decir, como, o sea, tiene mucho de solución o de propuesta hacia lo enigmático de Baudrillard, porque precisamente lo que hace es, o sea, si el problema es que nuestra realidad, que es precisamente la que la normatividad, ¿no? Podríamos decir, de la realidad que nos atraviesa, está sobresaturada de información, ¿qué mejor manera de ir a algo que no se puede entender que crear una realidad nueva desde cero? ¿No? O sea, eso es lo que yo me planteo, y a mí es algo que a mí me parece que el teatro es realmente yo creo que el único arte, y ojo, no hablo solo de teatro, hablo de artes escénicas, hablo de cualquier espectáculo en vivo. Todo espectáculo en vivo, en realidad, tiene un componente de irrastreable, de contingente, como dices tú, ¿no? De que ocurre y desaparece, de efímero. De hecho, y yo creo que esto es una cosa más personal, creo que esto está inevitablemente relacionado con la necesidad humana del misterio, humana de lo enigmático. O sea, creo que hay una necesidad de no entender. Hay una necesidad de dejar la cabeza y lo racional a un lado, dejar el logocentrismo de Derrida a un lado y experimentar la vida desde la pura subjetividad, y que ese sea el único criterio de verdad, al menos en ciertos momentos, ¿sabes? Y el teatro y el teatro es precisamente algo que lo que hace es aunar el criterio, digamos, de verdad subjetiva y objetiva. Es decir, o sea, digamos, todos los significados y símbolos culturales, que serían la parte objetiva del espectáculo, los pone al mismo nivel que lo que ocurre en el espectáculo, que sería la parte completamente subjetiva, performativa. Y ambas son requisito sine qua non para que el teatro ocurra. Si quitas una de las dos, el teatro no es teatro. E incluso la performance deja de ser performance. Necesita actor y espectador, siempre. Claro, o sea, es que de hecho teatro, la palabra teatro, viene del griego teatrón, que significa el lugar desde donde se ve. O sea, es que en la palabra teatro va implícita ya la relación espectador-actor. Es que de hecho, o sea, un caso muy drástico, ¿no? Yo hago una obra de teatro y no viene nadie, esa obra de teatro no existe. Literalmente no existe. Existe el texto, claro, el libreto. No, claro, porque no se puede dar el bucle de retroalimentación autopoyético, que ese es el que hablaba en la serie, ¿os acordáis? Aquí os dejo el vídeo, que es el segundo de la serie de performatividad, que permite, o sea, digamos que el teatro se fundamenta en que se autocrea autopoyético, ¿no? De la relación espectador-actor. Si no hay un bucle de retroalimentación autopoyético, la obra no se puede autocrear. Lo que puede existir es... Por lo tanto, no existe. Claro,
Si no existe eso, no existe, porque el teatro va a ser el encuentro entre ambos. Exacto, claro, lo que existe es la potencia. O sea, existe el teatro como potencia, ¿no? En plan. Como latente. Exacto. O sea, es como. Existe la posibilidad. O sea, existe el sistema. O sea, hay un sistema que se crea, ¿no? Durante el ensayo. Que se puede poner en práctica en la realidad. Pero hasta el momento en que no se pone en práctica en la realidad, ni puede formar parte de la intersubjetividad entre actores y espectadores, ni puede formar parte de los significados culturales. No existe, literalmente. Que lo tocas en uno de tus videos de la performatividad, donde dices, bueno, entonces el ensayo no es teatro. Y tú dices, no, el ensayo no es teatro porque no hay espectador. Claro. Fíjate que cuando tú cuando nos hablamos y me decías, mira Marco, vamos a hablar sobre este tema de Baudrillard, el tema de lo enigmático y el tema del teatro. Y yo decía, ¿de qué coño aquí estamos hablando? Porque evidentemente yo no sé nada de teatro, eh, no he ido tantas veces al teatro como quisiera y mira, o sea, me abriste una perspectiva donde quizás la parte filosófica, siempre que además se entiende como que todo es muy conceptual y que no baja a lo concreto, cuando me planteaste el tema del teatro como posibilidad de encontrar esto enigmático, hacer un retorno a lo enigmático, me pareció genial porque inclusive buscando textos donde Baudrillard habla sobre el tema del arte, habla precisamente sobre este tema y bueno, hace alguna pequeña mención con el teatro, con esto que conversábamos en off sobre el teatro de Pekín y que es con esto que decías acerca de La necesitamos ópera de Pekín, también dices. no entender, sí, bueno, si quieres te lo cito Dale, y dale. voy ahora, te lo cito, te digo lo de Nietzsche que te iba a decir y te abro la palabra. Dice, fíjate, nos acercamos cada vez más a eso que llaman la alta definición de la imagen, es decir, a la perfección inútil de la imagen, que decíamos en el video pasado, o sea, ¿cómo es posible que un televisor me genere una alta definición que con mis propios ojos yo no puedo ver? Y esa es parte de la simulación de la realidad. A la fuerza de ser real, a fuerza de producirse en tiempo real, mientras más lograda la definición absoluta, la perfección realista de la imagen, más se pierde el poder de la ilusión. Basta pensar en un teatro como la Ópera de Pekín, antes, como en una escena de las barcas en un río, con el movimiento de los cuerpos, se adivina el río, se adivina el movimiento del río, o como en una escena de un duelo, los dos cuerpos, sin siquiera tocarse, simplemente rozándose, dan la idea, la visión escénica de la oscuridad en la que se desenvuelve el duelo. En estos casos la ilusión es total e intensa y es más que estética, es una especie de éxtasis físico, justamente porque se ha obviado la presencia realista del río o de la noche. Claro, claro. Entonces, si quieres, ahora me comentas algo al respecto, pero para cerrar sobre lo que decías, con respecto a esta necesidad que también tenemos de no entender, que puede sonar evidentemente para los suscriptores algo un poco raro, esto tiene que ver mucho con Nietzsche, porque, bueno, es que a Nietzsche los jalan por los pelos todo el mundo, ¿verdad? Desde las feministas hasta los comunistas, hasta los clérigos, los ateos, ¿verdad? Y, Es un cajón desastre y para todo el mundo. sí, y es una caja de Pandora también, porque todo el mundo lo agarra por el pelo como le da la gana, y es propio de su filosofía porque él tiene un sistema filosófico absolutamente abierto e interpretativo, hermenéutico totalmente. Entonces, ¿él qué nos va a decir con esto de lo apolíneo, lo dionisíaco? Él no pone en contraposición la vida recta, la vida mesurada, la vida razonada. No lo va a poner en contraposición como muchas veces se cree, Chatu, que va a ponerlo a pelear contra lo dionisíaco, todo este tema de la embriaguez, todo este tema de la danza, e incluso, no sé si sabías que mientras para Platón lo importante era la visión, para Nietzsche lo importante, además muy de Wagner, todo este tema, él era fan hasta que se peleó con él porque le dijo que Brahms, creo que era Brahms, que también era muy bueno y se jodió con Wagner porque lo mandó para el carajo. Wagner se peleó con todo el mundo. También con Apia. Sí,
Para Nietzsche va a ser más importante el oído, por eso la filosofía de Nietzsche va a ser más poética, va a ser el retorno de lo poético, pero también de este sistema abierto, aforístico, porque además él no podía escribir con tantos dolores de cabeza tratados ni nada, ni que una filosofía cerrada. Pero ¿a qué es lo que voy? Eh, Nietzsche va a ponernos de manifiesto que no solo tenemos un área racional, tenemos también un área irracional. Que esto la posmodernidad, como tú decías en el video anterior, eh, va a potencializarse a partir de los años 50 a los años 60. Todo este tema de lo irracional y de las que el psicoanálisis con Freud pues hizo un despliegue sobre esto por el tema de abrir las pasiones humanas, que no necesariamente una está en contraposición de la otra, sino es reconocer, como tú decías, que tenemos una necesidad de no entender, es decir, tenemos que ver la realidad desde otro lugar, no solo desde la razón, también están las emociones, están los sentimientos, están los instintos, están las pasiones. ¿Y por qué tenemos que ponerlas a pelear? Es vivir con estas fuerzas concomitantes y ser consciente de ellos, no ser o excesivamente apolíneo, o ser apolíneo, o ser dionisíaco, porque Nietzsche nunca dijo esto. Él más bien trataba de conciliar ambas, si se puede decir conciliar en Nietzsche, ¿verdad? Que trataba de conciliar ambas fuerzas internas. Uf, es que esto... Es que esto da para... O sea... Esto da para mucho porque hay un punto... Ya lo comentaba en el anterior vídeo, como que no tiene en el fondo sentido. O sea... Hablar de... ¿Cómo decirlo? En el fondo no tiene sentido distinguir ambas, ¿no? Al igual que el teatro necesita Claro. la performatividad y la cultura, ¿no? Para existir... lo dionisíaco y lo apolíneo es que es como, o sea, también, es que se puede encontrar ambas en todas partes. O sea, yo creo que la gran propuesta del teatro es como evidenciar que ambas son necesarias, ¿sabes? Claro. Y que realmente el plantearse e intentar entender, ¿no? Las cosas como desde un punto de vista, como decíamos, racional, está limitando la realidad. La realidad subjetiva, por lo menos. La realidad entendida como Baudrillard dice, ¿no? Como cultura, de una manera estructuralista, no. Con estructuralista me refiero a la realidad entendida como todos aquellos símbolos y signos culturales que forman la normatividad de una sociedad, ¿no? Uh-huh. Eso ya lo hablábamos también en el vídeo anterior. Pero no nos podemos limitar a eso, ¿sabes? Porque entonces se estancaría la sociedad. Y hay una necesidad de hacer hay una necesidad de hacer que las cosas avancen. Y hay cosas que ineludiblemente se escapan a la razón. Y debe de ser así, ¿sabes? Claro. O sea, Claro. a mí hay mucha gente que, por ejemplo, piensa... Y me voy a filosofía de la ciencia un segundo, porque me flipa, ¿vale? Hay mucha gente que piensa que la falsabilidad de la ciencia... O sea, el hecho de que la ciencia necesita... O sea, la ciencia es falsable en el sentido de que toda conclusión que saque la ciencia... Para que sea ciencia, tiene que poder ser rebatida. Entonces dices, joder, pero es que entonces la ciencia no puede llegar a un conocimiento absoluto. ¡Claro! Es que ese es el point. O sea, es que si tenemos... Es que, o sea, mi punto... Yo soy optimista sobre un pesimismo epistemológico. O sea, a mí el pesimismo epistemológico, el pensar que no podemos conocerlo todo, me parece bueno. O sea, me parece que hay cosas que no tenemos por qué conocer porque hay una cuestión que aquí yo creo que incluso puede entroncar mucho con Nietzsche, que es el valor de la vida en sí. Y el valor de la vida en sí escapa a la razón, que es solamente una de sus dimensiones. O sea, la vida es mucho más que pensar sobre la vida. La vida, hay una parte de la vida que es la vida en sí, la vida experimentada, vivida, sentida, compartida, ¿no? Y en ese sentido... el teatro se fundamenta en eso. O sea, se fundamenta en la capacidad humana. O sea, de hecho, hay una frase de Arthur Miller que me encanta, que es que el teatro es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Y cuando se dice enfrenta, lo dice... O sea, es que me encanta porque esa frase es como... Tiene muchos sentidos, ¿no? Porque, para empezar, es humano enfrentado a humano. O sea, es algo puramente humano.
Luego está la cultura y tal, pero es puramente humano, fundamentalmente humano. Y se enfrenta en el sentido de que se pone de frente como un espejo, pero a la vez no es un espejo, es otro humano. ¿No? Claro, Es no. alguien que está enfrente de ti viviendo a pesar de que te hable de cosas que ya conoces. ¿No? Y yo creo que eso aúna muy bien lo apolíneo y lo dionisíaco. De hecho, bueno, me parece que esos dos términos vienen del nacimiento de la tragedia, ¿no? De Nietzsche. Sí. Y la tragedia es teatro. O sea, vamos, es el primer género teatral occidental. Quiero decir. De hecho, incluso se habla vamos, Dionisio es como el dios del teatro. En plan, es como... De hecho, muchas veces es curioso, lo apolíneo y lo dionisíaco lo usamos mucho como términos técnicos muchas veces cuando ensayamos, a veces. O sea, depende no del nivel cultural de la gente, pero yo sí lo he escuchado muchas veces en plan... Lo apolíneo es como lo recto, lo tal, lo estético, lo bello en el sentido canónico, y lo dionisíaco es como... Mira, vamos a improvisar y que salgan cosas dionisíacas, ¿sabes? En plan... Totalmente. Bizarro, sin estructura. Porque, o sea, además esto me encanta porque se parece mucho a actuar. O sea, actuar es... Yo tengo una estructura, que es una escena, que es lo que sea, pero la verdadera actuación, y esto lo dice Michael Chekhov muchísimas veces, y yo creo que te lo puede decir cualquier actor profesional, que es que realmente la labor de un actor no es ser capaz de hacer una escena de puta madre, sino de hacer una escena haciendo creer que es la primera vez que la haces. Y la única manera de hacer que sea la primera vez que la haces es que realmente tú tengas las herramientas para percibir que es la primera vez que la haces. Y hay técnicas para esto, rollo. La técnica Meissner, por ejemplo, se fundamenta en el impulso. Yo hablo contigo, entonces tú me generas un impulso y no sé qué. Como esta conversación que estamos teniendo. Tú asientes, yo lo percibo, yo reacciono, pienso otras cosas y me dejo afectar, pero a la vez tengo en mi cabeza la escena. Y la escena tiene que seguir un hilo, ¿no? Pero... a la vez ocurre lo que ocurre entre tú y yo. Y esas dos cosas conviven. Digamos que es como... El texto es como la vereda de un río en el cual ocurre la verdad de la escena. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que nos ocurre a ti y a mí físicamente, emocionalmente, ocurre enmarcado en una escena. Y eso es lo que hace que, ¡pum!, de repente todo cobre vida. Que sea verosímil, que te guste, que emocione. Todo eso ocurre por la conjunción de ambas cosas. Quitas la vereda, te queda un lago, es pura emoción sin sentido. Quitas la emoción, te queda una escena totalmente yerma, incapaz de emocionar. ¿Entiendes? Y eso ocurre así en todas las tradiciones teatrales. Fíjate que con esto que decías sobre el tema de que no podemos conocer el en sí, me hiciste acordar que dos cosas. En el anterior vídeo, ¿no? No, ahorita, cuando en el en sí, vale, con el tema, porque en el anterior vídeo habíamos hablado de Kant, pero... Claro, por eso decía lo del en sí. El culpable del tema en el en sí, con crítica a la razón pura. Pero fíjate que Wittgenstein decía, tu lenguaje es el límite de tu mundo. Y eso, fíjate que es interesante porque no necesariamente porque tengas más vocabulario, aprendas o obtengas más información de la realidad o no. Y el Heidegger después nos va a decir, o más o menos, son más o menos contemporáneos Heidegger y Wittgenstein, va a decir, no, el problema es que las palabras están hechas para los entes, están hechas para las cosas, no están hechas para el ser de las cosas. No están hechas, entonces es una pregunta equivocada preguntarnos por el en sí. ¿Por qué? Porque el lenguaje nuestro es incapaz de apuntar hacia, diría Wittgenstein, apuntar o moldear esa realidad interna de las cosas. Claro. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con lo contingente, con el encuentro entre espectador y actor. En eso es en lo que nos quedamos. Es más, y te voy a decir una cosa que de hecho es que es inconveniente. O sea, hay una cosa que me encanta que dice Stanislavski. Joder, no me acuerdo dónde leí esto. Pero Stanislavski, al parecer, que normalmente da la información justa a sus actores. En plan, perdón, porque ya Stanislavski no estaba vivo, evidentemente. Stanislavski, pues, digamos que fue el primer, o sea, la actuación realista tal como la conocemos, incluso la de Hollywood, provienen de Stanislavski. Modificada, pasada por filtros tal, pero es Stanislavski en el fondo. El de la primera etapa. Pues Stanislavski decía, es que si tú a un actor le das demasiada información, lo que va a hacer es embotarse y va a perder su espontaneidad. Dale la información que necesita para actuar. Y de hecho, Joaquín Phoenix, que por cierto hizo un vídeo sobre la interpretación de Joaquín Phoenix, aquí os lo dejo. El mismo Joaquín Phoenix decía, mira, a mí me la suda
A mí me la suda cómo vas a grabarme, me la suda el trabajo de los demás. A mí dame la información que me sirva a mí para actuar. El resto de información me da igual, ¿no? Entonces al final hay una cuestión de como un pragmatismo de la información. Y en el teatro es como muy claro, la información que me vale para crear esto que estamos creando juntos es la que necesito. El resto no me importa no saberlo, ¿sabes? Y igual igual el teatro también podría ayudar a eso, es decir, chavales, que es que no toda información es práctica y hay información que no es racional que es práctica, ¿sabes? O sea, y yo creo que parte igual de encontrar lo enigmático será decir, ¿para qué queremos tantos memes, chaval? ¿Para qué tantos memes? ¿Para qué tanta información? ¿Para qué tantos artículos? ¿Y para qué tanta publicidad? ¿Nos sirve para algo realmente? ¿Nos modifica a nosotros? ¿Nos hace vivir mejor? Si la respuesta es que no, omítelo. Quítate Facebook, quítate WhatsApp. ¿Para qué necesito hablar contigo 3000 veces sobre algo porque estoy aburrido en WhatsApp? No me hace falta. O sea, hay una cuestión de la hiperrealidad que hablábamos en el anterior vídeo, que es la redundancia. Y la redundancia es enemiga del arte. Es enemiga del arte. La redundancia es enemiga del arte. Fíjate que tú puedes ver, por ejemplo, porque las personas que nos ven, los suscriptores pueden decir, bueno, pero a ver, con el tema de la ilusión que comenzamos hablando en este espacio en tu canal, tú dices, bueno, yo veo la 9ª película de Star Wars y... No más spoiler que no la he visto, ¿eh? Okay. No, bueno, ok. Pero tú dices, bueno... Le acabo de joder, mazo. O sea, tengo un montón de sensaciones, emociones, de evocaciones, porque hace muchas referencias a películas anteriores. Pero ¿qué diferencia hay con el teatro? Porque si bien es cierto, en ambas hay actores, tú decías en el video anterior, sí, pero en el cine el actor no está influenciado por mí, como su espectador, en el teatro sí, pero además creo que la diferencia estriba, Chatu, en que el nivel de interacción del espectador es mucho más profunda que una pantalla. O sea, en el teatro me permite a mí, por los temas que hablábamos incluso en el teatro, en el video anterior sobre la presencia en la ausencia, el tema de los silencios, me permite a mí tener una capacidad interpretativa mucho más honda, una aprehensión de lo que estoy viendo y de esa interacción que no tengo con el cine, que no tengo incluso con la pantalla. Entonces ahí es donde el teatro cobra una relevancia que habría que reivindicar muchísimo, porque me permite a mí como espectador, a diferencia del cine, a diferencia de la pantalla o incluso a diferencia de YouTube, que y eso que YouTube tiene esos mecanismos de la caja de diálogos, tiene el like, el dislike. Sí, cierta interacción. Pero no, claro, hay cierta interacción, pero no es contingente, no es a tiempo real. ¿Okay? Que quizás, bueno, tiene YouTube, puede decir, bueno, tiene los indirectos, bueno, quizás ahí pellizca un poco. Pero el teatro tiene toda una significación que me permite profundizar en esa contingencia y que la pantalla no me da. Ahí creo que está, porque ambas te dan ilusión. O sea, y utilizo la palabra a propósito, porque la gente puede decir, bueno, yo veo una película en mi casa y me ilusiona tanto como ver el teatro. Y no es lo mismo. Estás utilizando la misma palabra, pero no es la misma profundidad. No sé cómo explicarlo con qué palabra, pero no es la misma resignificación, creo que utilizaste ese término en el video anterior, no es la misma resignificación que yo tengo. Claro, es no es la misma transformación que yo tengo. Mira, te voy a responder con una cita, porque es que, mira, Robert Avirachet, en un libro que me encanta, que me dejaron hace poco, no me lo he leído entero, pero es La crisis del personaje, en el teatro moderno, tiene una cita que me flipa, que es: lo que diferencia la interpretación teatral de la cinematográfica es que la primera ofrece a la visión un hombre de carne y hueso, expuesto sobre el escenario a un peligro constante, obligado a obtener la adhesión del prójimo solo con los resortes de su cuerpo y de su voz, con los imprevistos al acecho, forzado a la vez a controlarse y a tomar en cuenta las tensiones
que van aumentando a su alrededor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en realidad el actor de teatro dialoga con la realidad, con el aquí y el ahora, dialoga con el presente. Eso es lo que no ocurre en el cine. ¿Sabes? Claro, Por eso diría es más Baudrillard, profunda, porque hay lo una que ocurre... producción. O sea, si tú ves a alguien que se está tirando desde un quinto piso, en cine dices, vale, ok, se está tirando un quinto piso, pero pueden hacer efectos especiales y lo que quieras. Pero si ves a alguien tirándose desde un quinto piso en teatro, se está tirando de verdad. Es verdad que habrá mecanismos y tú lo percibes diferente, lo siento, es diferente. O sea, claro que el pavo, evidentemente, será especialista y sabe cómo no hacerse daño. Joder, porque si no, sería muy difícil mantener una industria teatral si la mitad de los actores se mueren en cada representación, ¿vale? Pero realmente el tío se está tirando de un quinto piso. ¿Me explico? O sea, hay una cuestión de Claro, es que... no puedo evitar ver que el pavo se está tirando enfrente de mí, que yo ahora mismo podría saltar encima del escenario y cogerle para que no se cayera. En el cine no existe esa posibilidad. ¿Sabes? Claro, No es que sea más es lo importante profunda, de tu es que es... discurso. O sea, no es que sea más profunda, es que tiene un diálogo más profundo con la percepción de la realidad. La percepción Claro, de es la que tú realidad... incluso tienes que decir, es que se está tirando de verdad. Claro. Ahí, porque tú sabes, tú asumes que evidentemente se está tirando un quinto piso y depende de los efectos especiales, que aquí cuando Baudrillard va a decir, una cosa es la producción de realidad y otra cosa es la reproducción de la realidad. Aquí donde la reproducción está la hiperrealidad. Porque claro, muy probablemente, chato, el tipo que se lanza del quinto piso, en la película se tiró 300 veces para ver cómo caía el carajo, Y cómo en el productor teatro decía que también. tenía que caer. Y en En teatro el teatro también. no, en el teatro se lanzó y como cayó, cayó seguramente. O sea, no tiene posibilidades. Espérense un toque, espectadores, ya ven, voy a volver a tirarme para ver cómo lo hago mejor. Eso no existe. Como caíste, caíste, huevón. O sea, Claro. no hay otra forma de hacerlo. Y por ejemplo, si a mí esto me ha pasado mazo de veces y he sido yo culpable y a veces mi compañero. Lo típico, estás en escena, has ensayado un poco una obra y se te va el texto. ¿Y qué haces? Pues sobrevives como puedas. O sea, Claro, improvisa. claro, es Y que... lo ideal es que la gente no se dé cuenta. O sí, depende, o lo acusas, depende. Es que hay muchas maneras de hacer eso, ¿no? Pero tienes que salir al paso. Eso no estaba en el guión, eso es de la pura experiencia. Claro. Y además te digo, es uno de los momentos más divertidos del teatro, porque es como dices, vértigo, 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 a ver, ¿qué hago? ¡Pum! Y no sé qué, y de repente el teatro está vivo. De repente pierdes el control, pero a la vez, o sea, a ver, pierdes el control en cierto sentido, ¿no? O sea, claro que controlas, Sí, porque sí. si no, no puedes ser actor. ¿Sabes? Claro. Pero pierdes el control en el sentido de que realmente no sabes qué va a ocurrir. De verdad, profundamente no lo sabes. O sea, a ver, sabes que, o sea, tienes fe en que lo vas a sacar y tienes fe en que la escena se va a retomar, pero realmente no sabes ni cómo, ni cuándo, ni en qué momento, quién de los dos lo va a retomar, quién de los tres, el público cómo va a reaccionar. No lo sabes, es que realmente no lo sabes. O sea, ahí viene lo enigmático del teatro, que realmente ni los que Claro, actuamos en teatro exactamente. sabemos qué va a pasar. Ahí es lo que te iba a decir, ahí es donde viene el tema de lo enigmático, de donde viene el tema del misterio. ¿Por qué? Porque la verdad, fíjate que inclusive, Chatu, bueno, comenzamos hablando de Baudrillard, que era el tema central, y te tocó Wittgenstein a Heidegger, pero fíjate que esto que estás diciendo, Heidegger lo toca en el libro de la esencia, la verdad, él haciendo un análisis del mito de la caverna, cuando esta persona, que se, tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, porque cuando el encadenado, no sé si conoces el No, mito, o sea, es que o de el Heidegger mito, sé súper poco, bueno, no sé casi nada. no, no, el mito de la caverna. Ah, bueno, el mito de la caverna sí lo conozco, Eh, sí. sí, ok, estos tipos encadenados, que el tipo, sin mencionarlo Platón, Oye, y tú hablaste del loco, mito de la caverna, se ¿verdad? encadena. Sí, Pues iros a su vídeo, sí, ahí lo tenéis, para verlo, por si necesitáis refrescarlo. ahí va el desencadenado, que no sabemos cómo se desencadenó, ahí está un poco lo interesante, y el misterio, porque Platón no lo devela, él va saliendo de la caverna. ¿Ok? Ahí me hago un paralelismo con lo que tú decías en este y en el video anterior con el tema de la vereda. Ahí va, ahí va el agua en la vereda y va ocurriendo lo que va ocurriendo, pero este desencadenado, cuando va saliendo de la caverna, él necesita una adaptación de la verdad. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice el mito? Que el encadenado, el desencadenado, perdón, Sí. va viendo, mientras va saliendo, va viendo el reflejo de la luz solar, la va viendo en el piso, la va viendo en los charcos, la va viendo en las paredes, hasta que está apto cuando va a salir de la caverna, que mira el sol
y ve que la luz no es el fuego aquel, sino es el sol. ¿Qué es lo que va a decir Heidegger? Es que hay estadios, hay cierto misterio en el encuentro con la realidad. Es decir, no sé qué va a pasar, aunque sé que voy a salir de la caverna, hay un tema de adaptación, hay un tema de adaptación misteriosa. ¿Cómo me voy adaptando? ¿Cómo los ojos, que va diciendo Platón, se van adaptando a esa luz en la medida que voy saliendo y que voy viendo en los charcos, en las paredes, y hasta que pueda ver nítidamente que es el sol? Es decir, necesitamos esta, este misterio de no saber, hay que desocultar, hay que develar o desvelar la realidad. Y creo que el teatro te permite como arte, no sé si sería, que podría ser interesante hacer un video, si hay otras posibilidades fuera del teatro, y que, ojo, porque también, Chato, ¿te acuerdas que te dije para hacer el video de Nietzsche y el teatro, el tema de la posverdad y lo verosímil, ¿no? Si hay cercanías o no. ¿Os Pero gustaría que hiciéramos un vídeo de eso? Ponedmelo en los comentarios y aquí os dejo la encuesta también. Pues eso puede estar muy loco. claro, imagínate, o sea, y además que Nietzsche no solamente se metió con la filosofía, como tú citaste ahora, el primer libro conocido por Nietzsche es El nacimiento de la tragedia, donde se mete de lleno a hablar sobre el tema de lo apolíneo, lo dionisíaco, el tema teatral. Eh, Esto que nosotros necesitamos de velar, de que no sabemos cómo va a ser el futuro inmediato, ni siquiera el futuro lejano, no, el futuro inmediato, que el teatro te lo permite reconocer, mientras que la hiperrealidad nos tira una línea donde que Baudrillard dice queremos borrar hasta la muerte, porque estamos tan saturados de la simulación de la realidad que, que incluso, ojo, estamos haciendo este video como un aporte del teatro al problema de la hiperrealidad, como comenzaste diciendo, pero que incluso el mismo Baudrillard nos dice esto es completamente irreversible. Y no solo irreversible, dice, es que va a llegar a un punto en donde todo va a colapsar. ¿En qué sentido? ¿Colapsar cómo? Porque esto es lo que mencionábamos en el video anterior, donde él decía que los sistemas se están perfeccionando tanto que se están autodestruyendo. Incluso, creo que él no lo dice, ¿verdad? Pero incluso hay un autor que dice que el capitalismo se traga todo, e incluso se va a terminar tragando el mismo. Ahí es donde va a venir el colapso del sistema económico. Pero en este sentido, ¿cómo esta simulación de nuestra vida? Pero es que hay que verlo, mira, no verlo en solo los medios de comunicación o como el texto de Baudrillard donde dice la guerra del Golfo no ha tenido lugar, no sé si conoces el texto, No. donde dice, mira, esto no existe, mira, ahí nadie se echó un tiro. Murieron 4 pendejos por allá, pero no es la guerra la que nos pintaban los medios de comunicación, donde habían tanques, producto de la Guerra Fría, post-Guerra Fría, donde ahora el tema de la guerra es la simulación, no es echarse tiros. ¿Ok? Todo es un tema de enfrentamiento y tengo que, incluso en la simulación, tengo que tener una potencialidad igual a mi contrincante, en tema mediático sobre todo, en que Sí. el otro vea que puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo Lo que ha pasado con nuestra Irán y vida Estados a Unidos través, hace poco. sí, O sea, realmente de forma concreta? es como te voy a lanzar misiles, no voy a matar a nadie, pero que sepas que te puedo lanzar misiles. Exactamente, pero es que uno cuando habla de los medios de comunicación o el tema de la hiperrealidad, lo trata de ver allá. No, chato. Instagram, Twitter, Facebook, como tú decías ahora. O sea, cómo nosotros simulamos un estado de ánimo que no tenemos. Cómo, porque además, toda esta búsqueda de like, toda esta búsqueda de los comentarios, toda esta búsqueda de la cantidad y la acumulación de suscriptores, pero por el suscriptor mismo. No porque tengas una interacción y un contenido de valor, un contenido con el que le pueda servir a alguien, que tú te puedas nutrir de los comentarios, de nutrir de lo que el otro te esté diciendo y que puedas establecer un diálogo. No, tú ves ahí gente que tiene vacía el Instagram y está simulando constantemente y reproduciendo una vida que realmente no es en su cotidianidad. Yo ahí tengo una crítica que hacerte. Porque yo lo que no tengo tan claro es que o sea, yo lo que no tengo tan claro es esa distinción entre lo real y lo no real. O sea, yo realmente, incluso en este vídeo que estamos grabando, yo no me comporto exactamente así en mi vida real. Pero sí me comporto así o sea,
Es como, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo estoy haciendo algo que no soy? ¿Sabes? O sea, ¿y realmente es posible ser algo que no se es? O sea, profundamente del todo. Es que el problema está, chato, en que seguimos pensando de una forma Binaria. diacrónica, de una forma dicotómica. Y no es cierto. Tú puedes decir, mira, esto, disculpa que te meta en problema de Derrida, pero ¿qué es más real? Un concierto, para no meterme en el tema del teatro, ¿verdad? Que me puedo meter en camisa de once varas, como decimos acá en Latinoamérica, y después me vayas a dar cuatro hostias. ¡Fast! Eh, ¿Qué es más real? El disco que puedas escuchar de, no sé, La Oreja de Van Gogh, o Cerati, o, o verlo en vivo. ¿Qué es más Es, real? es que te diría que la Y el pregunta... problema de la presencia y la ausencia. Es que te diría... ¿Qué? Para mí la pregunta... o sea, perdón. Sí, O sí. sea, para mí la pregunta está mal formulada. Porque yo te diría, son igual de reales, porque son lo mismo, es la misma canción. Exactamente. Pero lo que cambia es la experiencia. Lo que ¿Por qué? cambia, pues porque yo soy en devenir, y yo escuchando la Sí. canción hoy y mañana no soy el mismo, soy Pero en eso pasa lo devenir. mismo si lo escuchas. Pero eso pasa lo mismo si lo escuchas en tu reproductor. Claro, es que ese es el point. O sea, es que es eso. Es que realmente pensamos que cada vez que escuchamos una canción es lo mismo, pero tampoco. Sí, no, tampoco. Es que ese es O el sea, problema. Derrida nos va a poner en evidencia que nosotros hemos hecho una preeminencia de la presencia. Y creemos que lo presente es lo real. Y él va a decirnos, no, también lo ausente. También lo ausente. Entonces, ¿qué es más real? ¿El teatro? Porque hay gente viva, como tú decías en tu cita, o una película que está actuada y que está reproducida. ¿Qué es más real? Esta realidad en la que nosotros estamos hablando, interactuando, perdón, y o eh, una realidad virtual. pero es que... Si el teatro, aunque está actuado, sí, me está haciendo producir sensaciones. claro. Aunque tú me estés actuando como Hamlet, como decíamos en el video anterior, eso no significa que yo no llore. Y eso es una experiencia real. Claro. Y que cuando vea ahí a Hamlet hablando del tema de la muerte y el espectro, la espectralidad, que Derrida va a hablar con los espectros de Marx y va a ser un diálogo entre Hamlet y, y Marx y el manifiesto del Partido Comunista, LOL. y que yo lo esté pensando, y yo traigo esa evocación, yo no tengo el libro en la mano, y Claro. tengo esa evocación, ese recuerdo, y eso no es real. Entonces, claro, hoy en día el tema de lo que es real o no está muy en boga. Sí. Y se hace muy... Y sí. Es que sí, estoy de acuerdo. Joder, qué rayada, ¿eh? Es que yo te diría... O sea, para mí es que como que en el fondo... La pregunta me parece... O sea, me parece que lo real, como en el teatro, es convencional. Me refiero. Nos hemos puesto de acuerdo en que lo que es real es lo que Claro. hacemos en nuestra vida y lo que no es real son Ujú, las redes sociales. exactamente, Cuando exactamente. existen las relaciones a distancia, por ejemplo, amorosas, Exactamente, la presencia, el problema es la presencia y la ausencia. Es más real que tú tengas un novio al lado de tu casa o lo tengas aquí, en Costa Rica. claro, es que, o O sea, sea, al final yo creo que al final el point es aquello que forma parte de mi, o sea, aquello que se me impregna y que forma parte de mi memoria, de mi historia y de mi identidad, si es que la identidad se puede definir de una manera unívoca, eso sería lo real, independientemente de que sea convencionalmente ficción o convencionalmente realidad, ¿sabes? pero es que inclusive dices realidad versus ficción y no es cierto. Claro, no, o sea, por eso lo pongo entre comillas, ¿no? Por eso estoy el gesto de las comillas, porque es como Ajá, para que nos entendamos, pero yo o sea, estoy exponiendo que que esa diferencia sí existe, esa diferencia binaria, casi platónica, ¿no? ajá, sí, Existe. correcto. O sea, nosotros la tenemos como concepto en nuestra cabeza. A pesar de que igual lo que tenemos que plantearnos es, chavales, que real es todo. O a lo mejor nada lo es. A ver, yo creo que más bien, yo tiendo a pensar que todo es real. Pero que cada cosa funciona en sus propios parámetros. Es que ahí ¿Sabes? donde está, hablábamos sobre el pensamiento dicotómico, el binario que tú decías, o el pensamiento eh,
diacrónico donde incluso este tema de Platón, tú decías, bueno, ¿qué es real? Platón decía las ideas, eso es lo real, la materia no. Pero, y tú ves, por ejemplo, cosas como el cuerpo y el alma. Y nosotros creemos que hay una frontera, pero bien dibujadita, entre lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Y eso no es cierto. Completamente, ¿no? Ambas son concomitantes, ambas tienen un encuentro y la frontera está totalmente desdibujada, está muy borrosa. Sí, o sea, de hecho, Grotowski, que es uno de los actores más influyentes del siglo XX, y sobre todo uno de sus actores, Richard Cheslack, hablan de que hay una, o sea, vamos a ver. Él buscaba al actor santo, ¿vale? Un actor santo, según Grotowski, es un actor que es capaz de despojarse de todo lo que es para ser totalmente. Es lo que dice, desapréndelo todo y en ese momento podrás ser cualquier cosa, ¿no? Sería como un poco... Esto no es una cita de nada, es algo que te digo yo sobreentendiendo lo que dice Grotowski. Y claro, hay una cuestión en el que realmente el actor, entendido como Grotowski lo entiende, es idea y cuerpo a la vez. Es lo que luego se ha llamado en neurociencia la cognición encarnada, ¿sabes? Y es que realmente separar alma de cuerpo, para empezar, definir alma y cuerpo es jodido. Eso para empezar. Pero luego, una vez definidas, separarlas como dos cuestiones absolutamente encontradas, incompatibles, es absurdo. ¿Sabes? Porque yo te aseguro que sin piel no podría sentir. O sea, yo no puedo, claro. Yo necesito mi piel para que me den abrazos y yo sentir que me quieren. ¿Me explico? Claro, pero es lo que tú decías, esto es completamente cultural. Esto lo podemos decir ahora y nuestros suscriptores lo van a entender claramente porque ya hemos tenido 2500 años. Y porque hablamos en español. Sexual. Sí, además. Entonces, eso es un problema muy contemporáneo. Lo que estás diciendo es un problema muy contemporáneo y que está muy en boga ahorita. Pero hace 500 años, chato, esto lo hablamos y nos queman en la pira. Completamente. Ya, pero ahora tenemos el problemón. Además me parece curioso porque es como, nos estamos tirando de los pelos para encontrar una explicación racional a la respuesta, o sea, a la pregunta del alma y el cuerpo, pero igual hay que seguir a Baudrillard y decir, ¿y si dejamos que el alma y el cuerpo sean o no sean lo que les salga de los cojones? ¿Y dejamos de plantearnos esto? ¿Sabes? Porque luego al final... Un poco retomándote, encontrar que no tenemos que entenderlo todo. Eso es. Madre mía. Bueno, pues yo creo que aquí lo podemos dejar ya. Madre mía, qué de melones hemos abierto, ¿eh? O sea, pensábamos hablar de Baudrillard y Nietzsche y hemos acabado hablando de Heidegger, Aristóteles y Platón. O sea, bueno, en fin. La vida. Que espero que os haya gustado. Yo tengo la cabeza ahora mismo quemadísima. Supongo que Marcos también, desde allí. Creo que puedo oler la presencia del humo de tu cabeza ahora mismo. y nada, pues que nos vemos en el próximo ensayo. No voy a hacer beatbox esta vez. Voy a dejar a Marcos despedirse como quiera y ese será el final del vídeo. Chato, muchísimas gracias por permitirme estar en tu canal, compartir con tus suscriptores. Espero que les haya gustado este video. Si no han visto el video anterior, es muy necesario porque este es como el hermano. Entonces, Chato, colócales ahí la tarjeta o el video. ¡Spam! Si no te has suscrito al canal de Chato, tengo algo que ensayarte. Por favor, suscríbete a su canal y nos vemos. A ver si nos vemos en el video de Nietzsche, la posverdad y lo verosímil. Y suscribíos también al de Marcos, por favor. O sea, que tiene un montón de temas súper interesantes. O sea, no habla de teatro, pero habla de mazo de... O sea, yo, después de ver un vídeo suyo, siempre digo... ¿Qué pasa con mi vida? No tiene sentido. ¿Tiene sentido mi vida? ¿Qué es el ser? ¿Sabes? O sea, el rollo... De verdad, es como de repente... Mola un montón porque te das cuenta de que no entiendes nada de tu vida. Y eso está muy guay. Este vídeo se trataba de hacer que no entendiésemos las cosas, ¿no? De rescatar lo enigmático. Pues idos a su canal, que ahí vais a encontrar enigmas por un tubo. Así que nada. Muchas gracias, Chato. Lo dicho. Nos vemos en el próximo ensayo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!